Muy bien. Desarrollando entonces el proceso que nosotros veníamos desenvolviendo acerca de la evolución del hombre, de todas aquellas características que mencionamos al inicio, de cómo se clasifica, ¿verdad?, en una taxonomía como tal, pues nosotros podemos observar ese esquema que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, desde que se comprende la era del ser humano y un poquito antes, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el paleo, magnetismo, tenemos el Prum, Jaramillo, Oldavi, y acá empieza, ¿verdad? De cero en adelante, a como nosotros venimos desarrollando. Recuerden que cada época pues va a tener una transición en donde una pues puede compartir, ¿verdad?, con otra o el desarrollo de una misma al inicio de la otra. Se escucha un poco eh, confuso, pero sabemos que cada ciclo tiene un fin y al final pues empieza otro y entonces en esa combinación de un principio y un final es como encontramos nosotros esta comparación. Acá, por ejemplo, dice épocas de lo que es el Pleistocenio, está la superior, la medio, la inferior y luego aparece la época normal. De ello, acá podemos observar en este caso, está en la primera, el Neandertal, el Sapiens, y se empieza a desglosar, ¿verdad? El Heidelbergins, lo que es el Rode Ciensis, el Erectus, el antecesor, el Scaster, el Habilis, todos estos son los homos, ¿verdad? El Rudolf Fensis, según la ubicación territorial, es como nos lo está presentando acá en forma resumida. Está el Robotus, el Bosei, el Artilopithecus, está el Gargi, está el Afarensis, el Amanensis, el Ramirius, el Millennium Man, en este caso 6 millones antes, dice, desarrollado, el Tumai, 7 millones de años. Y entonces acá nosotros, según esa base establecida, es la que nosotros hemos venido desarrollando de cómo se han presentado. Esto es un resumen, claro está, de lo que nosotros hemos podido observar. Entonces, este esquema evolutivo hace referencia a los primeros homínidos. Según esta referencia, más los datos que nosotros ya pudimos observar, encontramos que este esquema es el esquema evolutivo según el equipo de investigación de Atapuerca. En este caso, aquí les dejé yo la dirección por si ustedes quieren ir a observar un poquito más. Entonces, este proceso comienza. El ser humano actual es el resultado a lo largo de un proceso evolutivo. Se conoce con el nombre de proceso de hominización. Si se recuerdan, nosotros vimos los primates y luego los homínidos. Y los homínidos, vuelvo a repetir, son todos estos, ¿verdad? Aquí el proceso de hominización es la progresiva adquisición de las características que acabaron por diferenciar al homínido como el resto de los primates, es decir, aquellos monos que no evolucionaron como tal. La característica propiamente humana son la posición erguida, ya vimos arribita en el esquema que aparece el homo erguido, ¿verdad? O erguis. Tenemos el bipedismo, caminar sobre dos piernas y no en cuatro patas, lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación del campo de lo que es la visión. Ya no miraban, se recuerdan, con los ojos directamente hacia abajo, ¿verdad? Sino ya tiene un panorama distinto. El aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes ya no están resaltadas, ¿verdad? Ni está tan prominente lo que son los pómulos, sino ya tiene una reducción como tal. El lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. Todas estas características fueron adquiriendo poco a poco como consecuencia de la evolución y selección natural. Es decir, la supervivencia que tuvo cada uno de ellos según su espacio,
según el clima que se estableció y la alimentación, pues vinieron a dar estas características dentro de los mismos. La cuna de la humanidad, los primeros homínidos aparecieron en África. Por, por ello se llama la cuna de la humanidad. Ahí es donde aparece el primer homínido, pero el primero según la fecha, porque después vamos a encontrar que ya encuentran otros vestigios en otros lugares. Dice, desde allí se colonizó todo el mundo. A principio se alimentaban solo de vegetales, pero los cambios climáticos les obligaron a incluir la carne en su dieta y esto permitió el aumento del tamaño del cerebro. Por eso es de que a los niños nosotros regularmente siempre les decimos que coman carne, porque lo que va a hacer es que va a ayudar al desarrollo cerebral como tal. Nuestros antepasados en este apartado podrán conocer algunas características de los homínidos, es decir, los antepasados directos del ser humano actual. Nosotros estamos viendo, según esta base teórica, pues que ellos, ¿verdad? Fueron nuestros ascendientes, es decir, nosotros provenimos de ellos como descendientes, entonces si vemos de forma retrospectiva, ellos son nuestros ascendientes. Descubrimientos sobre nuestros antepasados por la información que encontraremos en este mismo artículo. Los homínidos de todo el reino animal, los animales a los que más nos parecemos, los seres humanos, son a los chimpancés. Los científicos han demostrado que el ADN de los chimpancés y los humanos se diferencia solamente en 1%, lo que indica que procedemos de un tronco común. Vuelvo y repito, ¿verdad? La situación. Hay algunos que evolucionaron y otros que definitivamente no tuvieron esa evolución. Entonces ahí es donde nosotros encontramos por qué esa característica del ADN. Se cree que entre 7 y 5 millones de años se produjo la separación entre el chimpancé y los antepasados más antiguos del ser humano actual. Y aparecieron las primeras características que nos definen como humanos, la postura erguida, el bipedismo, entre otros. Los primeros seres empezaron a caminar erguidos sobre dos piernas. Han sido clasificados como mínimos. Se le considera parte de nuestros antepasados, pero no homínidos, es decir, permanecientes al género Homo porque son homínidos aún pasaban por la parte de su tiempo en los árboles y en su forma de vida. Era más parecida al de los primates. Definitivamente vamos a encontrar, ¿verdad?, alguna situación que se establezca en cuanto a la diferenciación o la evolución que nosotros podemos encontrar de ellos. Tenemos entonces al primero, dice que es el Ardipithecus ramidus, vivo en vivió en el este de África. Los restos más antiguos son de hace 5.200 millones de años. En, en este caso, si nosotros comparamos esta fecha con el esquema anterior que nos presenta, ¿verdad? Es como nosotros venimos observando esa aparición. Significado, dice de su nombre, Ardi, que significa tierra, Rami, que significa raíz, y dice en la lengua Afar, que lo que es Pitecus significa mono. Entonces, definitivamente, al hacer esta caracterización, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de un homo que vive en la tierra. Dice mono o simio en griego, por lo que Ardipithecus ramidus vendría a ser algo así como simio terrestre, que está en la raíz de nuestro árbol como tal. Entonces, acá ya no está viviendo en el árbol, encima del árbol, sino ahora ya está
más en la superficie terrestre. Sabemos que de ellos ¿qué sabemos de ellos? Parece que ya eran bípedos y que se alimentaban de vegetales, frutos y brotes tiernos de hojas. Su cerebro y su cara eran pequeños y era poco agresivo socialmente, lo que se deduce el pequeño tamaño de sus dientes. Y aquí podemos observarlo. Estas recuerden que son caracterizaciones que se puedan tener de acuerdo a lo que en un momento determinado estamos presentando. Y esta imagen es de una revista de ciencia. Aquí lo podemos observar entonces. Dice, el Australopithecus también vivió en el este y sur de África. Australo significa del sur y Pithecus significa mono o simio, por lo que Australopithecus significa mono del sur. Se ha encontrado restos de 5 especies distintas de los Australopithecus, entre ellos el amanensis, el africanus, el afarensis y lo que es el Baredjasali y el Gargi. En este caso, dice, todos ellos comparten características comunes. Los restos más antiguos son los llamados Australopithecus amanensis, con una antigüedad de 4.15 millones a 4 millones. En este caso, sin embargo, los restos más conocidos son los relacionados con el Australopithecus afarensis. Las huellas de la Etoli, Tanzania, unos 3.7 millones de años de antigüedad, y el esqueleto casi completo de una hembra, a la cual sus descubridores la llamaron Lucy. Lucy fue encontrada en 1974 en la región de Adar, Etiopía. ¿Qué sabemos de ellos? Tenían un cerebro pequeño, de tamaño parecido al de un chimpancé, de unos 500 centímetros cúbicos. Eran bípedos, aunque todavía trepaban a los árboles, no eran demasiado grandes. Las hembras medían alrededor de 1 metro y pesaban unos 30 kilos. Y los machos medían aproximadamente 1.50 de metros y pesaban alrededor de 45 kilos. Eran vegetarianos, no fabricaban herramientas y sus manos y pies se parecían bastante a los del ser humano actual. Los descubrimientos asociados a lo que corresponde al Australopithecus hargi, de unos 2.5 millones de años de antigüedad, han complicado aún más las cosas. Gargi significa sorpresa en una lengua fa. La sorpresa es que junto a los restos de este Australopithecus se han encontrado huesos de animales con huellas de corte, lo que indicaría que fueron devorados por ellos. También se han encontrado algunas herramientas en una región cercana. Estos hallazgos han obligado a replantearse algunos temas como la definición del homínido. Es decir, no se establece entonces claramente si solamente hubo un Australopithecus en el Hargi, en el Afarensis, en el Amanensis, ¿verdad? Sino se establece que posiblemente pues tuvieran aún otra especie. Ya se imaginan que estamos hablando de una persona bajita, es decir, de una estatura pequeña, de un peso pues muy, muy pequeño para entablar, por ejemplo, huesos que se hayan visto que hayan sido devorados por ellos, entonces ahí como que hay un cambio. Y aquí podemos observarlo. Esta es la complexión, que puede tener en un momento determinado Australopithecus que estamos nosotros mostrando o del cual estamos nosotros estableciendo. La especie dice elegida la ilustración de Mauricio Antón. Los homínidos se incluyen en el género de Homo, todos los antepasados directos del humano. Ya quedamos en esa parte, ¿verdad? Que son los primates. Para incluirlos en este grupo de condición fundamental es la fabricación de herramientas, una de las características que permiten diferenciarlo del resto de los animales. Y aquí viene el Homo habilis, que significa habilidoso o mañoso. En este caso, recordemos que una persona habilidosa tiende
a desarrollar cualquier tipo en cualquier circunstancia, cualquier tipo de solución al problema en relación a herramientas, en relación a utilización de algunos elementos como recursos que vamos a tener en nuestro entorno. Dice, el resto más antiguo tiene una antigüedad de 2.5 millones de años y se han encontrado en el este del sur, el este y el sur de África. Vivieron en un ambiente más cálido y para sobrevivir tuvieron que cambiar de dieta. Ahí vuelvo y repito lo que hemos venido desarrollando. Según las circunstancias climáticas, y no solamente las climáticas, sino de los frutos que pudieran encontrar de acuerdo a plantas, semillas, hojas, árboles y otros animales, fue como ellos fueron modificando su dieta. Aquí nos dice que es cálido el ambiente en que se encontraba. ¿Qué sabemos de ellos? El ambiente en que vivían eran más cálidos y para sobrevivir tuvieron que cambiar de dieta, incorporando lo que es la carne. Al principio se alimentaron de carroña, es decir, de los animales muertos, ¿verdad? Y luego consiguieron cazar animales de pequeño tamaño, con la que su dieta se volvió más omnívora y adaptaron a los otros hábitats que en este caso, ¿verdad? Fueron ellos encontrando según el desplazamiento que fueron teniendo. Aquí ya cambia el cráneo, dice la capacidad craneal es de unos 650 centímetros cúbicos. Fue el primer homínido que fabricó herramientas. Las herramientas eran sencillas y no las conversaban, ¿verdad? Sino en este caso las fabricaban golpeando unas piedras con otras. Las usaban y las abandonaban, es decir, como lo que nosotros empleamos hoy como algo desechable, ¿verdad? Lo utilizo, lo empleo y ahí se quedó tirado y según mi otra necesidad que pueda yo entablarla, pues definitivamente tendré que continuar, ¿verdad? Favoreciéndome con el ambiente. Aquí está el Homo habilis, estas son las características que presenta. El mono Georgius, en este caso, dice, esta es la primera especie de homínido más antigua encontrada fuera de África, ya no al sur ni al este, ahora totalmente fuera, en las fronteras de África. Los restos más antiguos son de hace 1.8 millones de años y se han encontrado en Damency, Georgia. De ahí deriva su nombre que significa homínido de Georgia. En este caso, ¿qué sabemos de ellos? Su cerebro era poco mayor del Homo habilis, entre 600 y 70 centímetros cúbicos. Parece ser que salieron de África siguiendo a los animales que habían emigrado hacia el norte. Las herramientas que fabricaban no eran muy diferentes de las que fabricaron los Homo habilis. Recordemos que ellos fueron desplazándose según en busca de alimentos o las necesidades que se fueron presentando. Entonces ya se imagina que si había una bandada, una manada, un rebaño, o sea, son las ideas que pueden surgir, ¿verdad? En este caso, pues ellos continuaban y le seguían, ¿verdad? El Homo erectus significa que camina erguido, es decir, que ya camina totalmente en una forma diferenciada de las cuatro manos. Es una especie exclusivamente asiática. Los restos antiguos son de hace 1.8 millones de años. Se han encontrado restos en Asia Oriental y el archipiélago de Indonesia. ¿Qué sabemos de ellos? Tenían un cerebro mayor tamaño entre 900 y 1.200 centímetros cúbicos. Medían entre 1.50 y 1.70. Aquí sí ya hay una variante, ¿verdad? De altura. Totalmente, igual el cráneo, pero no olviden que todo es proporcional. Su dieta era, su dieta era omnívora y cazaban animales de mayor tamaño, siguiendo realizando las herramientas poco evolucionadas, aunque conservaban, ahora sí ya las guardaban, ¿verdad? Ya no las dejaban así desechables. Aprendieron a conservar el fuego con todas las ventajas que suponía. La luz en la oscuridad, el calor, la posibilidad de cocinar alimentos, ahuyentar a otros animales. Y nosotros sabemos claramente, ¿verdad? Que pues, el fuego tiene muchos usos y ellos empezaron a experimentar, en este caso, sobre el mismo. Sobrevivieron
durante 2 millones de años. Fue una especie muy adaptada al entorno o tal vez no tuvieron competencia, es decir, no tuvieron que sobrevivir entre otras especies similares o especies de animales, ¿verdad? Salvajes. Se extinguieron hace unos 100 millones de años con la llegada de los homínidos de mejor adaptación. Y aquí lo podemos observar. Vean cómo vimos la forma rudimentaria del primero o de los primeros, el tamaño pequeño, vean, si ustedes se dan cuenta, todavía mantenían mucho vello en el cuerpo, una desproporción marcada, ¿verdad?, en las extremidades, y cómo pues, se presentaba. Y veámoslo ya en una época más reciente de cómo se establece como tal. Vean, hasta ya definitivamente el vello, el pelaje en el rostro y en el cuerpo ya no es tan prominente. Según nos muestra, ¿verdad? El escrito nos dice que ya hace uso de herramientas y que posiblemente ya también caza, ¿verdad? Animales. Y aquí es una representativa, ¿verdad? De las pieles de animales para poderse proteger de las situaciones climáticas como tal. Luego tenemos el Homo ergaster y significa trabajador. Los restos más antiguos se han encontrado también en el este de África y son de hace 1.8 millones de años. En este caso, ¿qué sabemos de ellos? Su tamaño y peso eran mayores que los del Homo habilis y el Homo erectus. En este caso, medían 1.50 a 1.80. Se recuerdan que el anterior medía un centímetro, 1 metro, 1.50 era lo máximo. Después cambiamos y pasamos a 1.70. Ahora estamos pasando a 1.80. Es decir, ya son personas de una estatura tan elevada. Para hacer comparación de ellos, solo recordemos a los jugadores de básquetbol, ¿verdad? De la NBA. Ahí nosotros vemos a aquellos hombres grandes y a ellos más o menos es que nosotros vamos a atribuirle estas características. En tamaño. Dice su cerebro también era mayor, entre 800 a 100 centímetros cúbicos. Su cara era más parecida a la del ser humano actual. Voy a detenerme nuevamente a hacer la comparación acá. Recuerden que el cuerpo es proporcional a lo que nosotros tenemos. O sea, todos tenemos una cabeza, las manos, el cuello, las extremidades y todo lo que conforma al ser humano en forma proporcional. Entonces acá van a haber variantes en peso, en tamaño y en cuestiones de cerebro por la misma situación. Dice su cara era más parecida al del ser humano actual. Se especializaron en la caza, en herbívoros, en la sabana africana y fueron los únicos homínidos que sobrevivieron en ese hábitat. Su mayor tamaño cerebral les dio ventajas organizativas y también les permitió mejorar la técnica de elaboración de herramientas. Hace 1.5 millones de años comenzaron a fabricar herramientas especializadas, siguiendo siempre un mismo patrón: bifaces, picos, hendedores y raderas. Pensemos en estas herramientas como aquellas macanas, solamente que cada uno eh, con distintas situaciones. Por ejemplo, hemos visto aquellas macanas con picos, ¿verdad? Entonces, estilo macana, estilo martillo, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a establecer cómo ellos desarrollaron algunas de estas herramientas. Además, conservaban las herramientas e incluso llevaban consigo y las retocaban. Es decir, nosotros qué hacemos con un cuchillo, pues lo guardamos, lo mantenemos en un espacio porque nos va a servir y cuando vemos que perdió el filo, lo mandamos a afilar, ¿verdad? Es decir, que ya vamos a mantener una herramienta. Su supervivencia indica una mayor capacidad organizativa y el uso de un lenguaje más complejo. Es decir, que aquí ya empieza a desarrollar un estilo de raciocinio distinto a todos los que nosotros en un momento determinado pudimos observar con antelación.
Nosotros se recuerdan cuando vimos al hombre primitivo en su máximo esplendor, se recuerdan que este, se mantenía en los árboles, que tenía esta complexión y en algunos casos todavía no tenía del todo, ¿verdad? No era erguido. Entonces, sobre ello es que trata esta situación de la cual nosotros estamos viendo el proceso de humanización. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien. Entonces vamos a concluir el tema hasta acá si no hay ninguna duda y vamos a dejar las tareas asignadas.